Programa 28. Los rectángulos áureos. En este programa se resolverán ecuaciones cuadráticas por medio de la fórmula general. ¿Has oído alguna vez acerca de la razón áurea? También se conoce como la razón dorada. ¿Te suena? Veamos algunos ejemplos para entender qué es esto. A veces, hay algo en las proporciones de algunos objetos, figuras y construcciones que nos llama la atención. Los griegos antiguos hallaron una curiosa coincidencia en las proporciones de varios objetos que por alguna razón consideramos bien proporcionados. En muchos casos, esto se traduce en lo que consideramos armónico e inclusive bello. Han encontrado que la razón entre dos de sus dimensiones se aproximaba en muchas ocasiones a un número fijo. A este número se le bautizó como razón áurea. Veamos algunos ejemplos. Este es el Partenón en Atenas. Si tomamos la razón entre las medidas del frente y la altura, encontraremos que coincide con gran aproximación a la razón áurea. Lo mismo ocurre al dividir la medida del largo entre el ancho de cada uno de los rectángulos que se muestran en la figura. Este cociente coincide aproximadamente con la razón áurea. Ahora observa la figura que se forma al unir estos vértices. A este objeto se le llama espiral áurea. En esta estrella también encontramos la razón áurea si dividimos las medidas de los segmentos rojo y verde, verde y azul, así como azul y rosa. ¿Crees que existe razón áurea entre las medidas de algunas partes de nuestro cuerpo? ¿Qué partes de tu cuerpo se te ocurre comparar para ver si se obtiene la razón áurea? Para encontrar el valor de la razón áurea, usaremos la sucesión de Fibonacci. ¿La recuerdas? Otra manera de obtener este conjunto de números es con cuadrados. Veamos cómo. Primero, se dibuja un cuadrado inicial o unidad. Para formar el segundo rectángulo de la sucesión, se le agrega al primero otro cuadrado. Luego se agrega un cuadrado de 2 por 2 para obtener el tercer rectángulo, y así sucesivamente. ¿Se dieron cuenta cómo se relaciona la sucesión de rectángulos con la de Fibonacci? ¿No? Pues va de nuevo. Los dos primeros términos de la sucesión de Fibonacci son las medidas de este cuadrado. El siguiente se obtiene de agregar un cuadrado a uno de los lados. Y así, si agregamos un cuadrado cuya medida de sus lados coincida con la medida del lado mayor del rectángulo, formamos esta sucesión de rectángulos al mismo tiempo que vamos obteniendo la sucesión de Fibonacci. O, a la inversa, con cada pareja de números consecutivos de la sucesión, podremos formar un nuevo rectángulo de esta sucesión de rectángulos. Pero, ¿qué tiene que ver la sucesión de Fibonacci, los rectángulos y la razón áurea? ¿Lo vemos? Observen qué pasa al dividir la medida del largo por la medida del ancho en cada rectángulo. Y así con cualquier pareja de números de la sucesión. ¿A qué número se aproximan los cocientes?
El valor a que se aproximan estos cocientes define la razón áurea. Veamos otro procedimiento para obtener el valor de la razón áurea. Consideremos un rectángulo que mide x de largo y una unidad de ancho. La razón entre las medidas de sus lados es x sobre 1. Ahora vamos a superponerle un cuadrado de lado 1. La parte que no fue cubierta por el cuadrado es otro rectángulo que mide de largo 1 y de ancho x menos 1. Ahora bien, si debe cumplirse que la razón entre los lados de este nuevo rectángulo es igual a la razón entre los lados del rectángulo original, el rectángulo original es un rectángulo áureo. La condición se expresa entonces como: de esta igualdad se obtiene una ecuación cuya solución es la razón áurea. Ahora, usando la fórmula general, obtengamos la solución de la ecuación. Los valores de A, B y C son... Al sustituir obtenemos... Realicemos las operaciones. Las soluciones son... Como x es la medida de un segmento, no puede ser una cantidad negativa. Por lo tanto, se descarta la segunda solución. Entonces, la razón dorada es aproximadamente a 1.618. Todo rectángulo áureo mantiene esta razón entre las medidas de sus lados. Supongamos que el rectángulo ABCD es áureo. ¿Cuánto mide de ancho si el largo es de 60 centímetros? Para resolver el problema, tracemos un cuadrado del lado X a la izquierda del rectángulo ABCD. ¿Cuánto mide el largo del rectángulo amarillo EBCF que quedó descubierto a la derecha? ¿Cuánto mide de ancho? ¿Cuál es la razón entre las medidas de los lados del rectángulo ABCD? ¿Cuál es la razón entre las medidas de los lados del rectángulo amarillo EBCF? Formemos la proporción entre las razones. Simplificando, resulta la ecuación 3600 menos 60x igual a x cuadrada, que en su forma general se expresa. ¿Cuáles son los valores de A, B y C? Al sustituir estos valores en la fórmula general y realizar las operaciones obtenemos De aquí podemos obtener las dos soluciones de la ecuación, de acuerdo a las dos soluciones obtenidas. ¿Cuánto debe medir el ancho del rectángulo dorado? ¿Por qué se tiene que descartar la solución menos 157.082? Podríamos haber usado como dato el valor ya conocido de la razón áurea y de ahí despejar directamente el valor de la longitud desconocida. Obtuvimos el mismo resultado. Por lo tanto, el ancho del rectángulo mide un poco más de 37 centímetros. Ahora te invitamos a que te sorprendas con la construcción de la estrella pentagonal y descubras algunas de sus características. Primero, hay que construir un pentágono regular de cualquier medida. Luego, trazar sus diagonales para formar dentro del pentágono la estrella.
figuras pueden visualizar? ¿Pueden ver el pentágono regular que se forma dentro de la estrella? ¿Cuántos triángulos isósceles pueden ver? Algo no menos interesante es la razón entre las medidas de algunos de sus elementos. Midamos una diagonal, un lado del pentágono regular exterior, un lado de las puntas de la estrella y un lado del pentágono interior. Ahora calcularemos las razones entre las medidas de las siguientes parejas de segmentos. Diagonal y lado del pentágono exterior. Lado del pentágono exterior y el segmento de color café. Comparemos el segmento café con el lado del pentágono que quedó en el interior de la estrella. ¿A qué número se acercan los resultados obtenidos? ¡Sorprendente! ¿No les parece? ¡Nos vemos pronto! ¿A qué número se acercan los resultados obtenidos? Sorprendente, ¿no les parece? Nos vemos pronto.